artistas. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión le informamos sobre el otorgamiento del título de doctor honoris causa en Ciencias Sociales y Humanidades al destacado cantautor cubano Silvio Rodríguez por la Universidad de La Habana. Le ofrecimos detalles del respaldo de instituciones y organizaciones culturales a creadores cubanos agredidos por enemigos de la Revolución Cubana y le pusimos al tanto de las celebraciones en todo el país por el Día Internacional de la Infancia con varias acciones culturales. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros los esperamos el próximo lunes para actualizarlos sobre el arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana. Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda pretende hoy transmitir hace unos días por la periodista Aliana Nieves de la cadena Russia Today con el presidente, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Y bueno, la idea nuestra es retransmitirla hoy, sobre todo para la teleaudiencia que puede no tener acceso a RT por determinadas causas tecnológicas. Y aquí tengo al corresponsal jefe de la corresponsalía de Russia Today en La Habana, nada más y nada menos que nuestro colega Oliver Zamora Oria. Eso de jefe parece que hay muchas personas, solamente bueno, parece somos que hay dos. muchos y son dos solamente. Y uno de ellos es el camarógrafo, el chofer y es casi todo. Somos un equipo multidisciplinario. Un equipo muy pequeño y multidisciplinario. Oliver, bueno, solo para la presentación, esta entrevista de Aliana Nieves a Russia Today, de Díaz-Canel a Russia Today, que fue con Aliana Nieves, que por cierto es cubana, aunque es una de las anclas, ¿no? Como le llaman en Russia Today en español. Sí, es realmente una de las caras principales que tiene el canal, de las presentadoras, vamos a decir, estrellas del canal, que se encontraban en Cuba. Precisamente ella forma parte de un equipo que hasta ahora todos los años ha venido a Cuba a dar unos talleres con los periodistas cubanos, y entonces coincidió esta oportunidad de la entrevista con estos talleres, y bueno, ella asumió esta entrevista, su condición también de cubana, ¿no? Bueno, fue algo, yo creo que se tomó en cuenta, por supuesto, para esta entrevista, la relación que tiene por el dominio del idioma. Por el dominio del idioma y por la relación que tiene con Cuba y por la cercanía, porque realmente Aliana es una periodista que, si bien lleva muchos años en Moscú, Rusia es como una especie de segunda patria para ella, no solamente porque vive allá, sino porque ha estado en varias ocasiones viviendo, se mantiene muy en contacto, muy al tanto de la realidad cubana.
y bueno, era creo que la persona ideal para asumir este proyecto. Los dos, tú y yo, fuimos testigos en Moscú el año pasado, noviembre del 2021. 2021, más que el año pasado, ¿no? 2022. 2022. 2022, el año pasado. Efectivamente. Fuimos testigos los dos de que se le pidió a Díaz-Canel una entrevista allí, pero el propio programa intensísimo que tenía Díaz-Canel en Moscú hizo imposible que diera la entrevista allí. Bueno, la entrevista se realizó finalmente aquí. Uno de los temas que aborda es las relaciones Rusia-Cuba, que está ahora en el candelero, como se dice, porque hay como que un susto del otro lado del mar, y la rusofobia quiere llegar hasta efectivamente. Bueno, a ver, mira, también eres testigo de que se llevaba mucho tiempo solicitando esta entrevista, por una cuestión de agenda, de prioridades. Bueno, pues no pudo ser hace algún tiempo y se estaba buscando quizás un momento oportuno donde en el cual hubiera, vamos a decir, más temas a comentar, a debatir. Llegó el momento justo. Llegó el momento justo, exactamente. El año pasado, como bien decías, fue una pequeña entrevista en el estudio de unos 5 minutos. Declaraciones, exactamente. Y ya teníamos por lo menos la promesa del presidente de que la entrevista iba a ocurrir en algún momento. Ahí, tú sabes, un lobby fuerte, con tu ayuda también. Y bueno, se logró precisamente en un momento en el que las relaciones, no vamos a decir tanto políticas, sino ya desde el punto de vista económico, comercial, hay proyectos muy concretos, hay muchas expectativas dentro de Cuba y también, es un tema que ha creado polémica fuera de Cuba o en algunos sectores. Y yo creo que es una riqueza, una fortaleza que tiene la entrevista, que ha venido como a aclarar, en voz del presidente, los criterios del presidente, dejar claro de qué se tratan, o por lo menos algunos aspectos de estos proyectos, ¿no?, entre ambos países, y el impacto que va a tener en la población. Bueno, lo podrán ver en la entrevista, ¿no? Un impacto, cuando habla de los temas, por ejemplo, que se están tratando hoy a un primerísimo nivel entre Cuba y Rusia, se hablan de cuestiones trascendentales, el tema energético, el tema de los fertilizantes para la agricultura, el tema de la alimentación, de los granos, y cómo eso en un mediano plazo, fíjate, en un mediano plazo va a tener un impacto para las personas. Y también, se hace referencia a todas esas críticas, ¿no? A todas esas críticas que ha recibido por sectores que la función es eso, sí, estar en contra de todo. Lo terrible no, digamos más que lo terrible, lo irónico de esos críticos a la reactivación de las relaciones entre Rusia como heredera de lo que fue la Unión Soviética, principal podría decirse, porque hoy hay muchas repúblicas que no, de hecho Ucrania, por ejemplo, era de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ya sabemos hoy el papel que está jugando, pero yo creo que ahí también en las respuestas de Díaz-Canel se advierte la naturalidad de esas relaciones. Son vínculos históricos que generaron hasta familias ruso-cubano. Exacto. Yo creo que queda claro eso también. Es decir, el carácter afectivo que tienen el carácter sentimental, pero en los negocios, como alguien me decía, los negocios no son sentimentales, Rusia ya no es la Unión Soviética. Pero te crea un escenario, eso es cierto. Te crea una base, sin duda. Pero no se puede nunca desvincular, sobre todo cuando se trata de Rusia. Creo que fuiste tú el que hace muchísimos años me recomendó una película que era la nave o que era un paseo por la historia de Rusia tremendo, y en primer lugar destacaba el alma rusa. El alma rusa tiene características. Era un libro, El baile de Natacha, que era es una especie de historia cultural de Rusia, que habla sobre ese sentimiento. No, pero yo hablo, el libro también, pero hay una película que es un paseo por el Hermitage, y desde el Hermitage... El arca rusa. El arca rusa, sí. Y en el arca rusa está recogido, y tú conversas con cualquier, y ahora mismo puede estarnos viendo, cualquier cubano o cubana que estudió en la URSS, que vivió en Moscú o en Kiev o en cualquier otra ciudad de la antigua Unión Soviética, y te reconoce en primer lugar. Y nadie me va a desmentir, porque tengo muchos amigos que lo hicieron. Mi generación, hubo muchas personas que estudiaron en la antigua Unión Soviética,
y te hablan del carácter ruso en particular. Que dice, cuando les cuesta trabajo hacer amistad, pero una vez que son amigos... Hay un dicho allá que dicen que un amigo, que dice que un amigo ruso es un amigo para toda la vida. Para toda la vida. Y a ver, yo... Pero digo, hay un capítulo, por eso quería terminar, hay un capítulo de la historia reciente entre nuestros dos países del que se habla en esta entrevista, que es cuando de los que están a 90 millas nos negaron hasta el oxígeno. En medio de la peor situación, el oxígeno llegó de Rusia. Y no solo el oxígeno, sino la posibilidad de trasladar oxígeno. Eso nada más serviría para ilustrar. Sin duda el comercio, la economía, los negocios son asuntos pragmáticos, vamos a decir. Pero cuando hay un nivel de afecto, de cariño, de historia compartida, como existe entre Cuba y Rusia, a pesar de esa distancia, pues se crea un buen escenario. O sea, hay que ir a Rusia para ver el criterio que se tiene de los cubanos, el afecto que se tiene de los cubanos. Todavía en Rusia se le dice a Cuba la isla de la libertad, como se decía cuando la URSS. Y hay que estar también en Cuba para saber el afecto, los buenos recuerdos que se tienen de Rusia. Y está el tema del oxígeno, pero podemos hablar de muchas otras cuestiones, de las donaciones, por ejemplo, de alimentos, de todo, de todo el insumo médico que vino a Cuba en medio de la pandemia, y de cómo ha sido un país que ha resistido presiones, no como otros que no han aguantado esas presiones y han ido abajo. Entonces muchos de estos negocios o proyectos de negocios que en Rusia se mantiene precisamente por ese afecto y por esa posición. Aquí siempre se ha dicho, y bueno, no recuerdo si el presidente lo menciona en algún momento, del tema de principios que tiene Rusia, ¿no? en su relación con Cuba y en sus relaciones, ¿no? Pero bueno, otra cosa que tiene mucho que ver con las características de Cuba y Rusia, pero el momento que estamos viviendo, y es cuando estuvimos en Rusia en noviembre, a cuántas personas escuchamos decir, hoy entendemos mejor a los cubanos. Exacto. Y el bloqueo. ¿Por qué? Porque también Rusia está sintiendo el rigor de las medidas unilaterales, de presiones, de chantaje, de guerra, que fue el ataque al Nord Stream, que ha sido denunciado por Russia Today, que creo que no lo tendríamos si no lo tiene Russia Today. Y bueno, se nos acaba el tiempo para dar paso ya a la entrevista. Muy brevemente, se mencionan muchas otras cuestiones de la integración latinoamericana, del BRIC, de los cambios que están sufriendo el mundo hoy desde el punto de vista geopolítico, político, económico también. Y creo que son muy oportunas y muy profundas las explicaciones de nuestro presidente. Bueno, yo creo que realmente vale la pena, y por eso decidimos en la mesa redonda reponer esta entrevista de aproximadamente 50 minutos de duración. Quería introducirla con Oliver porque es parte de ese equipo que lo realizó, que participó en su realización. Y bueno, agradecerte que me acompañes, querido, y dejarlos a ustedes en compañía de esta entrevista realizada por la periodista Aliana Nieves, ya iba a decir Aliana Nieves, que es cubana, es rusa, en el sentido de que vive hoy en Moscú y es parte del colectivo de Russia Today, un canal que se ha metido también en nuestras casas con un nivel de presentación y una calidad en su trabajo que realmente se ha ganado una gran parte de la audiencia cubana, de los que pueden acceder a este canal. Muy buenas tardes, y ya los dejamos con esta entrevista al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Entrevista. Nos encontramos en Cuba, una nación que en las últimas décadas siempre ha estado en el centro de la atención mediática, ocupando titulares por las circunstancias del país. Sobre estas realidades, sobre el lugar en el cual se encuentra la nación en el contexto geopolítico actual, vamos a hablar ahora con el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Presidente, muchas gracias por atendernos, por recibirnos aquí en el Palacio Presidencial, en el Palacio de la Revolución. Hablamos de la realidad de Cuba, hablamos de su contexto, y precisamente usted en los últimos días
Ha tenido muy poco tiempo libre, ha tenido una agenda bien apretada, ha sesionado la Asamblea Nacional del Poder Popular y se ha aprobado una ley de comunicación social que se llevaba esperando varios meses. Usted y muchas otras personas la han calificado de histórica y que tiene un vínculo directo con la seguridad nacional. ¿Por qué? Bueno, gracias a ustedes, Rusia Today, por estar nuevamente en Cuba. Bueno, de hecho están todos los días en Cuba y manifestarles una vez más nuestra admiración y el respeto por la profesionalidad con que realizan su trabajo y cómo llevan también las voces de los países emergentes, de economías emergentes, de los países que somos agredidos también al mundo para que se conozcan nuestras realidades. En la Asamblea Nacional del Poder Popular, en sesión extraordinaria, como parte de la continuidad que le da el país al ejercicio legislativo necesario e intenso que debe dar en el menor tiempo posible como resultado las leyes que soportan, que apoyan la nueva constitución que aprobó el país, se aprobó una ley de comunicación social. Hay que decir que es una ley histórica porque es primera vez que en Cuba, en revolución, se aprueba una ley que lleve estas temáticas, estos contenidos. Rosa Miriam explicaba que las normas por las que se regía el trabajo comunicacional en Cuba databan de la colonia, estaban totalmente desactualizadas. Y yo creo que era una aspiración del mundo de la comunicación social en Cuba, de los medios de prensa, de los comunicadores sociales, pero también de la población. Yo diría que es una ley moderna porque reconoce todos los espacios que existen hoy en el ámbito de la comunicación, plantea las interrelaciones en esos espacios, está centrada hacia el bienestar del pueblo, de la población, también al aporte de la comunicación social como pilar en la gestión de nuestro gobierno, y creo que es una ley que constantemente habrá que observar en su implementación y habrá que enriquecer, porque yo creo que todavía el conocimiento sobre los procesos de comunicación social, sobre todo en la construcción socialista, están, por decirlo de alguna manera, y valga la redundancia, en construcción permanente, y además porque los procesos que se están dando están marchando a una velocidad tremenda, sobre todo en lo que la gente, en lo que los expertos consideran el espacio digital. Y donde los roles se entrelazan, digamos que los roles no van teniendo fronteras, pues se rompe el esquema emisor-receptor, emisor-mensaje-receptor tradicional, y prácticamente hoy una persona o alguien que esté en redes sociales es a la vez emisor, es a la vez receptor. Entre todos construimos contenido, entre todos recibimos contenido, entre todos interactuamos y estamos a la vez en los diferentes escenarios, en los diferentes espacios. Yo creo que todo eso lleva también una observación, un desarrollo, y por lo tanto no podrá ser una ley que permanezca durante muchos años sin cambio. Y por otra parte, la aprobamos en un contexto en que Cuba, como otros países, es totalmente agredida mediáticamente por campañas de odio, por campañas de calumnia, por campañas de descrédito que están orquestadas y están orientadas desde centros de poder imperiales apoyados por el gobierno de los Estados Unidos y sobre la base de plataformas transnacionales que por una parte hablan de toda una democratización de las redes, cuando sabemos que cada vez las redes son menos democráticas y son sostenidas, son dirigidas, son gestionadas por un número pequeño de transnacionales que tratan de que las mismas respondan a sus intereses, y por lo tanto hay mucha manipulación de contenido. Yo creo que es importante también toda esa voluntad que tenemos por poner nuestros contenidos también en todos los espacios de la comunicación social. Y lo otro que hacia lo interno, toda la gestión de comunicación, que la población se sepa comunicar, que hay una comunicación más efectiva, más directa, más amplia, más democrática, más transparente entre las instituciones del Estado, las instituciones públicas, los diferentes actores económicos de la población en sentido general, también da un marco de apoyo, de fortalecimiento, de perfeccionamiento en nuestra sociedad, como la participación popular en todos los ámbitos. Por lo tanto, yo creo que sí, que es una ley histórica y que ahora la tenemos que apoyar desde la voluntad de la implementación.
Sí, precisamente esa era una de las preocupaciones populares, ¿no? Esos canales de comunicación entre el pueblo y los dirigentes. ¿Usted cree que eso se va a perfeccionar con esta implementación de la Yo nueva creo que ley? se va a perfeccionar. De hecho, estamos en un momento diferente. Yo creo que en los últimos años en ese camino se ha ido avanzando, se han ido construyendo consensos a partir del propio debate. Hoy mismo, en el proceso de creación normativa que está llevando el país, para las leyes y las políticas públicas, hay un nivel de consulta y de participación popular muy grande a través también de plataformas digitales y de otros espacios de debate muy comunes. El propio ejercicio que realizaron los candidatos a diputados antes de las elecciones, recorriendo y participando con el pueblo en encuentros, fue también una expresión de comunicación social democrática, amplia, inclusiva. Y yo creo que sí, que vamos construyendo esos consensos necesarios y una manera de hacer. Ayer yo insistía mucho cuando me refería a la ley y sobre todo al papel de la comunicación social en el país, lo importante que era que trabajar en la educación de la población, en la educación de las personas con relación a la comunicación social. Tenemos también que construir una cultura de comunicación social, una cultura del debate, una cultura del diálogo. Es mucho más fácil decirlo y explicarlo que hacerlo y lograrlo, y además porque vemos que este es un paradigma que defienden muchos en el mundo, pero que se rompe cuando desde el discurso de diálogo se tratan de parapetar los diálogos o se tratan de fracturar los diálogos cuando otros dicen cosas diferentes a las que se quieren imponer. Y yo creo que son los retos y los desafíos de este mundo, y ahí estamos. Decíamos al inicio que usted ha tenido unas semanas, unos meses, pudiéramos decir, bastante intensos también porque Cuba ha recibido una larga lista de visitantes extranjeros, pudiéramos decir, de altos cargos políticos. Rusia ha sido un país destacado dentro de esta lista. Ha recibido al canciller de Rusia, Sergei Lavrov, al presidente de la petrolera estatal rusa, Sechin de Rosneft, y se ha firmado recientemente, durante la visita del viceprimer ministro Chernyshchenko, una larga lista de acuerdos, de convenios. ¿Qué balance hace de estos últimos meses en las relaciones entre Cuba y Rusia en específico? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que reconocer que hay una excelente relación entre la Federación de Rusia y Cuba. Una excelente relación que responde a lazos históricos de amistad, a lazos históricos de hermandad que se forjaron desde la época de la Unión Soviética y que marcó muchos hitos en materia de relaciones entre nuestras naciones y nuestros pueblos. Yo siempre argumento cuando estamos hablando con amigos rusos que incluso eso llegó al ámbito de las familias. Hay familias cubano-rusas. Sí, sí. Miles de estudiantes o de personas que eran jóvenes en aquella época, de mi generación, estudiaron en la Unión Soviética, se graduaron, o sea que una parte importante del talento de la fuerza de trabajo calificada que nosotros tenemos en el país se formó en Rusia, y hubo todo un intercambio intenso de relaciones de todo tipo, políticas, económicas, comerciales, de amistad y también familiar, y eso no lo borran los años, al contrario. Cuando son buenas relaciones, cuando han sido sobre la base de un respeto y de una amistad verdadera, se van consolidando y son capaces de sobrepasar los malos momentos o los momentos en que puede haber existido incomprensiones o alguna fractura. Y en estos momentos esas relaciones son excelentes. Tiene que ver mucho con esa historia, con esa base, pero tiene que ver mucho también con el propósito y la voluntad que ha existido desde ambas partes, desde ambas naciones, en fortalecer las relaciones en medio de la incertidumbre de este mundo tan complejo. Yo considero al presidente Putin como un amigo sincero hacia Cuba, que además lo ha demostrado con hechos. En las últimas conversaciones que tuvimos cuando visitamos en el mes de noviembre del pasado año la Federación de Rusia, aprecié una enorme comprensión en el presidente Putin de los problemas de Cuba, de la situación que está viviendo Cuba. Por otra parte, un reconocimiento del presidente Putin a la heroicidad del pueblo cubano y a la manera en que nosotros, sin doblegarnos, hemos enfrentado la agobiante situación que provoca un bloqueo recrudecido en estos tiempos. Y por otra parte, la voluntad
del presidente Putin, líder ruso y un líder mundial, de apoyar a Cuba en todo lo que esté al alcance de la Federación de Rusia. Y a partir de ese momento se ha desatado una cantidad de acciones. Yo siempre le digo a las partes rusas, toda la semana uno recibe noticias que demuestran que hay un movimiento en las relaciones económico-financieras, para no hablar de las políticas que demuestra que se están haciendo y se está dando seguimiento a los acuerdos que tuvimos entre nosotros. O sea que yo creo un excelente momento de relaciones, una voluntad política y una fortaleza en las relaciones políticas, porque nosotros coincidimos en muchos puntos de la agenda internacional. Ha propiciado que ese estado de relaciones bilaterales alcance todos los ámbitos. Se están presentes de manera excelente en el ámbito de los presidentes, está presente de manera excelente en el ámbito de las cancillerías, en el ámbito de gobierno, en el ámbito de los parlamentos y en el ámbito de las instituciones. Por lo tanto, y como tú lo decías, se han producido en estos meses visitas muy importantes. Volodin, presidente de la Duma, Patuche del Consejo de Seguridad, Oreskin, un asesor del presidente Putin para los temas económicos, Titov como representante del empresariado ruso, Lavrov y Chernichenko en la visita más reciente, también con todo un grupo de ministros y todo un grupo de empresarios también rusos. Y tuvo lugar la 20ª Comisión Intergubernamental, que es el mecanismo que tenemos para avanzar en las relaciones económico-comerciales. Nosotros, por una parte, estamos condenando y estamos rechazando la expansión de la OTAN hacia las fronteras con Rusia. Condenamos enérgicamente todas las medidas y sanciones que se han aplicado como método de coerción contra la Federación de Rusia. Agradecemos mucho la cooperación que nos ha dado Rusia de manera humanitaria en alimentos, pero sobre todo la cooperación que dio la Federación de Rusia cuando nosotros vivíamos los momentos más complejos de la pandemia y teníamos un pico pandémico complejizado además porque en ese momento nos empezó a faltar el oxígeno, producto de una ruptura. De Rusia llegaron máquinas generadoras de oxígeno medicinal, llegaron los apoyos de transportación para que Cuba pudiera mover e importar oxígeno desde países cercanos en el área de América Latina y el Caribe, y todo eso fue con una muestra de altruismo, con un desinterés tremendo y con un compromiso de los que vinieron a apoyarnos tremendo, y ahí es donde se prueban los verdaderos amigos, en los momentos más difíciles. Hemos recibido donaciones de medicamentos, hemos recibido donaciones de alimentos y el resultado también de la Comisión Intergubernamental ha sido muy positivo. O sea, indudablemente, a partir de esa fortaleza de las relaciones políticas, estamos en un momento también de reforzamiento, de renovación de las relaciones económico-comerciales y financieras. Hoy hay que decir que proyectos de colaboración o de cooperación de la Federación de Rusia con Cuba están insertados en los ejes estratégicos de nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, como son el eje o el sector energético, el sector del transporte, el sector de la industria, el sector de la industria biotecnológica y farmacéutica, el sector de las telecomunicaciones y también el sector agroalimentario. Y con la posibilidad de extensión a otros sectores que también se están evaluando y dándole continuidad también a la colaboración histórica que ha existido en el ámbito, digamos, social o espiritual, como son los intercambios en materia de educación superior, salud, deporte y cultura. Todo eso estuvo en la agenda, presente en la agenda de la 20ª Comisión Intergubernamental. Se firmaron importantes acuerdos, o sea, que apoyan importantes proyectos como son el mejoramiento de la infraestructura de la generación termoeléctrica en el país, avanzar en lograr un suministro estable de combustible. También aspiramos a un suministro estable de trigo y fertilizantes desde la Federación de Rusia a Cuba, el incremento del turismo y toda una dinámica
de participación del empresariado ruso en Cuba, que indudablemente va a potenciar nuestros programas de desarrollo económico y social. O sea que yo diría que en síntesis es una relación de amigos, es una relación en términos políticos estratégica, es una relación basada en un sentimiento de respeto, de amistad, de coincidencia en temas políticos y también con una potencialidad de participación conjunta, mutua, con beneficio para ambas partes en las relaciones económico-comerciales y financieras, porque también hay proyectos que tienen que ver con la finanza que se están desarrollando de manera conjunta. Yo te diría que hay un momento renovado de nuestras relaciones y nosotros agradecemos mucho ese apoyo de la Federación Rusa. En las calles hay muchísima expectativa, porque las personas entienden que esos acuerdos se van o se deberían traducir en la realidad cotidiana. Y yo creo que van a tener cubano. Indudablemente en el mediano plazo un impacto importante en la calidad de vida de los cubanos. ¿Y qué le dice a aquellas personas que critican este vínculo, que están preocupados por el asesoramiento que podría brindar Rusia al sector empresarial? Hay que ver cuando hay personas que se oponen a esto, que tienen dudas, hay que ver de qué parte vienen esas personas. Porque yo creo que lo primero que nos tenía que preocupar a todos los que sentimos por Cuba es cómo un vecino poderoso nos bloquea y cada vez nos recrudece, más con su bloqueo nos aprieta más las tuercas y sigue tratando de encantar con cantos de sirena. Da falsas expectativas de un supuesto esfuerzo por mejorar la situación cubana cuando todo lo que vivimos es lo contrario. Y entonces llegan amigos de otros lugares, de otras latitudes, que realmente sí nos apoyan con hechos concretos y en condiciones que no afectan nuestra soberanía. Yo creo que también responde a que como parte del conflicto europeo en el mundo mediáticamente se ha construido una campaña difamatoria de la Federación Rusa, de los valores del pueblo ruso. Yo creo que se ha engendrado una rusofobia y también Cuba no es una burbuja, puede haber personas que tengan esos criterios. Veremos cuando las cosas se materialicen, cuando tengan un impacto concreto en nuestra situación, qué pensarán esas personas. Y yo creo que la mayor parte del pueblo cubano siempre será un pueblo agradecido. Usted hablaba precisamente del contexto en el cual se producen estas mejoras de las relaciones entre Cuba y Rusia. Es un contexto en el cual también se está viendo el desarrollo para muchos expertos en pasos agigantados de la multipolaridad, con unos BRICS que tienen ahora mismo una lista de países candidatos a integrar esta agrupación que ha crecido muchísimo en los últimos meses, un proceso de desdolarización internacional. ¿Cómo asumiría Cuba su rol dentro de todo este contexto? A ver, antes de pasar a reconocer el papel de los BRICS, donde la Federación Rusa tiene también un liderazgo, yo diría que hay que caracterizar qué es lo que está primando en las relaciones internacionales en el mundo. Bueno, hoy las relaciones internacionales en el mundo están sobre la base de una política agresiva y hegemónica del gobierno de los Estados Unidos, que constantemente levanta muros, aplica sanciones coercitivas, chantaje, agresión, calumnia. Por otra parte, en lo económico, esa política hegemónica se manifiesta en un control total de la economía mundial por parte del gobierno de los Estados Unidos y por parte de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y todo esto crea una enorme incertidumbre sobre la manera en que se puede solucionar los problemas que agobian al mundo, los problemas globales. Porque con todas estas políticas y sus efectos, cada vez se están sintiendo de una manera más intensa los problemas asociados al cambio climático, los problemas de la insuficiencia alimentaria en el mundo, los problemas de quiebre de los sistemas de salud como quebraron con la pandemia, el analfabetismo creciente que hay en el mundo, la inseguridad, los problemas que atentan contra la paz mundial. Y por otra parte predomina un orden económico internacional totalmente injusto, antidemocrático,
Y ante esta visión y ante esta imposición hegemónica de ese orden económico internacional, los BRIC, ¿qué nos muestran? Bueno, los BRIC yo creo que muestran una alternativa importante para la integración económico-comercial, sobre todo de los países con economía emergente, de los países más pobres, los países del llamado tercer mundo, los países del sur. Porque los BRIC, ante todo, defienden la multipolaridad, el multilateralismo en las relaciones. Y yo creo que ahí hay que reconocer también el papel, y Cuba lo reconoce, el papel importante de liderazgo que juega Rusia en lograr que el mundo avance hacia el multilateralismo. Al defender el multilateralismo, los BRIC están planteando una oposición a los conceptos de la Guerra Fría, están dando la posibilidad de un orden económico internacional más justo, más equitativo, que favorezca a todos, está propiciando que haya relaciones más cooperativas entre países en las relaciones económico-comerciales y además de eso, con toda esa visión está favoreciendo relaciones que hagan perdurar la paz y que garanticen la seguridad internacional. Por lo tanto, yo creo que es un espacio muy apropiado para los países del tercer mundo, los países en desarrollo. Digamos que eso es más o menos la concepción de los BRIC en términos políticos. Ahora los BRIC también, como parte de esa defensa del multilateralismo y con ese enfoque político sobre el orden económico internacional, los BRIC están planteando separarse de la dolarización en las relaciones económico-comerciales. Y este es otro punto importante. ¿Qué significa separarse de la dolarización en las relaciones económico-comerciales? Bueno, primero que crea las bases para que en relaciones más inclusivas, más favorables, todo un grupo de países puedan integrarse en sus economías. En relaciones económico-financieras que al apartarse del dólar evitan las sanciones que se imponen por el uso del dólar desde los Estados Unidos o desde otros centros de poder en el mundo. Porque Estados Unidos utiliza el dólar también para imponer sanciones económicas y financieras. Cuba es un ejemplo de eso con el bloqueo y con la negativa que Cuba pueda realizar operaciones financieras en dólar que son perseguidas por instituciones financieras norteamericanas. Y así hay sanciones con otros países. Llama recientemente la atención como un congresista norteamericano en días pasados, de una manera abrupta, soberbia, criticaba cuando vio una declaración de que Brasil y China iban a un intercambio sin dólares, criticó diciendo algo así como ahora son 2, mañana serán 4, después serán más y perderemos la capacidad de sancionar y de controlar a los países por no usar nuestra moneda. Está en el ADN imperial, está en la sangre que corre por el imperio. Y es tan brutal que lo dicen de una manera así tan cínica, tan abierta, porque está dentro de sus propias convicciones. Por lo tanto, aquí mismo uno se da cuenta de cuál puede ser el alcance, la vitalidad, las posibilidades que puede dar a las relaciones económicas o comerciales con estos planteamientos del BRIC, que pueden ir conduciendo poco a poco a la construcción de un orden económico internacional más justo, más cooperativo, más inclusivo, más democrático, y al final todo eso va a redundar también en más paz y más seguridad internacional y más posibilidades para todo. Y va a romper la hegemonía imperial norteamericana, la hegemonía del Fondo Monetario Internacional, la hegemonía del Banco Mundial, y va a propiciar el desarrollo de nuevas formas de relaciones económico-comerciales. Y yo creo que Cuba es uno de los países que necesita integrarse a todas estas maneras de concebir la economía de una manera diferente y de poder participar en este tipo de relaciones económico-financieras. Se habló recientemente sobre la posibilidad del intercambio comercial con Rusia en la moneda rusa. En la moneda, estamos también estableciendo filiales de bancos cubanos en Rusia, filiales de bancos o de agencias financieras rusas en Cuba. O sea, todo esto empieza también a moverse en ese sentido y lo estamos viendo también con otros países.
Y al mismo tiempo vemos una posición que muchos catalogan de creciente agresividad de los países, no solamente de Estados Unidos, sino también de algunas naciones europeas, catalogando a los países occidentales como metafóricamente como un jardín, al resto como una jungla. Esa fue una frase del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, también el presidente francés Macron, con un discurso bastante, muchos le llamaron neocolonial en sus recientes visitas a África. ¿Por qué esta postura occidental? Yo creo que es parte de ese pensamiento hegemónico que siempre ve como traspatio a los países pobres, que siempre ve como traspatio a los países en desarrollo, y que solo su visión hacia esos países es de cómo aprovecha los recursos de esos países para saciar sus apetitos imperiales y sus apetitos hegemónicos. Es parte de la estructuración de pensamiento de toda esa ideología neoliberal, de esa ideología burguesa. Muchos políticos latinoamericanos dicen que es necesaria una nueva independencia de la región ante todas estas prácticas de carácter neocolonial que se evidencian. ¿Usted opina así? A ver, yo creo que la región latinoamericana está llamada a integrarse cada vez más. Y yo creo que es una deuda que tenemos todos los latinoamericanos, porque desde la independencia de nuestras naciones en los años 1800, todos los próceres latinoamericanos, los principales próceres latinoamericanos, Bolívar, Martí, San Martín, O'Higgins, todos, Benito Juárez, llamaron a la integración latinoamericana, a la necesidad de que fuera una sola América. Y eso lo debemos todavía. Yo creo que nos hemos ido integrando, pero todavía nos faltan muchas cosas por hacer y sobre todo por concretar proyectos y por concretar ideas y propósitos. Y hoy América Latina y el Caribe es la zona que se manifiesta con más desigualdades en el mundo, cuando es un espacio geográfico que comparte una historia bellísima, una cultura tremenda, un talento y una creatividad en su población tremenda, y podría ser integrada un ejemplo de cómo el mundo puede tener otra manera de desarrollarse y de ser solidario y de integrarse. Contra estos propósitos integracionistas siempre ha estado un pensamiento que se forjó hace más de 200 años, que es la doctrina Monroe. Primero se creó la doctrina de la fruta madura, muy aplicable a Cuba, desarrollada por Quincy Adams, y que planteaba que Cuba le aplicó las leyes de la mecánica de Newton a las relaciones políticas basadas en un determinismo geográfico, y que Cuba tenía que caer más tarde o más temprano en manos de los Estados Unidos. Y alrededor de 6 meses después de haberse desarrollado la teoría de la fruta madura, viene con la doctrina Monroe, con un legado de que América para los americanos. Hay que traducirlo, hay que interpretarlo. ¿Qué América y qué americano? Indudablemente la doctrina Monroe, que ha estado renovada durante 200 años, que sigue siendo una base ideológica del imperio, lo que plantea era cómo un solo país de América, los Estados Unidos de América, veía como traspatio y se apoderaba para saciar sus apetitos imperiales de todas las potencialidades, de todos los recursos del resto de los países latinoamericanos y caribeños. O sea, cómo éramos el traspatio de ese gran país. Por lo tanto, no era toda la América trabajando en función de toda la América, era toda la América subordinada a unos americanos, a los norteamericanos. Y yo creo que eso es lo que ha prevalecido en estrategia geopolítica de Estados Unidos en toda esta historia. Y por lo tanto, tiene que haber una respuesta latinoamericana. Tiene que haber una alternativa latinoamericana distinta. Y yo creo que en eso se ha trabajado mucho en los últimos años, con la CELAC, como integración de toda América Latina y el Caribe, y con la proclamación de la paz para toda la región, todos los procesos integradores. Y ahora en particular estamos viviendo un momento muy importante, muy interesante, con la llegada de Lula al gobierno brasileño, con la llegada de Petro
al gobierno de Colombia. Cada vez son más países latinoamericanos con una vocación integradora, por lo tanto eso nos va a permitir potenciar la propia CELAC, potenciar otros mecanismos de integración como UNASUR y como el ALBA. Y quiero detenerme en el ALBA. El ALBA tal vez sea uno de los mecanismos de integración más jóvenes que hay en América Latina y el Caribe, pero el ALBA en pocos años demostró mucho más en beneficio de los países latinoamericanos que lo que han demostrado otros bloques de concertación en el mundo. El ALBA en menos de 10 años ya había logrado que 4 países latinoamericanos se declararan libres del analfabetismo con un método cubano que es el Yo Sí Puedo. El ALBA desde los primeros años logró que más de 3 millones de latinoamericanos lograran su visión a partir de la Operación Milagro. El ALBA desarrolló importantes programas de integración y de cooperación económica como fue Petrocaribe, que daba un suministro estable de combustible, que además la renta proveniente del uso de ese combustible permitía desarrollar proyectos de desarrollo territorial, sobre todo vinculados a la producción de alimentos que daban soberanía a los países que estaban integrados a Petrocaribe. O sea, el ALBA en poco tiempo demostró que habían otras maneras de hacer y que con integración verdadera, sin egoísmos, con solidaridad, podíamos tener mejores resultados. El ALBA también se ha visto agredida. En el ALBA jugó un papel fundamental, además de la voluntad política de Cuba, el empeño de Fidel y de Chávez en su creación y todo el impulso que le dieron, jugó con un papel fundamentalísimo y relevante de Venezuela a nivel continental, de Venezuela, que ha sido un país que ha tenido un altruismo tremendo y que ha compartido muchos recursos para que se desarrollaran estos proyectos. Lo que pasa es que Venezuela también ha sido sancionada, ha sido agredida económicamente y coercitivamente por el gobierno de los Estados Unidos. En determinados momentos han existido ralentización en proyectos que aspirábamos en CELAC, en proyectos que aspirábamos en el ALBA. Pero ahí está la persistencia de esos ideales fundacionales de la independencia y la soberanía en América Latina y el Caribe. Está la voluntad política de muchos gobiernos, está el momento que estamos viviendo, donde hay mucho compromiso con eso y los tiempos que se están viviendo, toda esta perspectiva también. En el BRIC está un país latinoamericano como Brasil, y ahora bajo la conducción de Lula, que tiene también una vocación solidaria, una vocación integracionista. Por lo tanto, yo creo que los tiempos van cambiando y hay todas las potencialidades para ir a esos caminos que tú planteas. Usted hablaba de Venezuela y recientemente se vio lo que muchos consideran el final político, ¿no?, de aquel autoproclamado presidente Juan Guaidó. ¿Qué opinión tiene sobre la forma en la que finalizó esta historia y el contexto actual entonces de las relaciones de... Yo creo que es una barbaridad política de los Estados Unidos haber querido construir ese montaje injerencista en Venezuela. Construyeron un presidente, trataron de imponer un presidente aprovechando un momento complejo en la situación latinoamericana y en la situación en particular venezolana. Y en fin de cuentas lo que favorecieron fue un proyecto que no tuvo ningún apoyo popular, un proyecto que fue totalmente injerencista y por injerencista es negado, por injerencista no es apoyado. Y por otra parte, un proyecto fracasado, totalmente fracasado. Yo creo que ahí tiene que ver mucho en el desmonte de todo este proyecto, la paciencia y la sabiduría con que actuó el gobierno bolivariano, la Unión Cívico-Militar, que encabeza la revolución bolivariana, la sabiduría política y el ejemplo que jugó el presidente Maduro. Hay que decir que Venezuela, que juega un papel relevante, como explicaba anteriormente, en América Latina, ha sido un país también agredido, sancionado. Ha sido un país cuyo sistema electoral ha sido el más revisado, el más comprobado en el mundo, y ha sido un país que ha desarrollado toda una voluntad de diálogo interno para superar sus situaciones, para perfeccionar también su sociedad. Y en esa voluntad de diálogo, en esa sabiduría, en ese empeño por
avanzar, le han ido dando al pueblo venezolano las verdaderas luces de dónde están las razones, las verdaderas luces de dónde está la posibilidad de una vida mejor, y por lo tanto eso por sí solo ha desbaratado todo este proyecto injerencista que creo que le sirva de lección al gobierno norteamericano. Sin embargo, vemos otros países de la región que en estos momentos sufren de inestabilidad interna. En Perú, un presidente electo preso, unas autoridades que han aprobado recientemente la entrada al país de militares estadounidenses. ¿Esto es un paso atrás en la democracia dentro de Latinoamérica? En la historia de América Latina siempre ha predominado, como parte de esa concepción imperial y hegemónica y esos postulados de la doctrina Monroe, una enorme capacidad del gobierno de los Estados Unidos para adaptarse a las circunstancias y siempre promover sus intereses y tratar de ganar para sus intereses en la región. En los últimos tiempos, cada vez que sale un gobierno democrático en representación del pueblo, que lo lideran líderes de la izquierda, que provienen de la izquierda, que desarrollan programas de gobierno que no se someten a los intereses de Estados Unidos hace todo lo posible por derrocarlo. Y en los últimos tiempos no ha utilizado los golpes, digamos, los golpes de Estado, aquellos con agresiones y con intervenciones militares que conocemos de otra época, de los años 60, 70 y 80. Ahora usa los golpes suaves, usa la guerra no convencional y usa un instrumento sobre el cual hay que alertar mucho a los pueblos, que es la judicialización de la política. Y en los últimos años tenemos varios ejemplos de eso. Cómo derrocaron a Lugo en Paraguay con un golpe parlamentario, cómo lo hicieron con Zelaya en Honduras, cómo lo hicieron con Dilma en Brasil, cómo han también judicializado la figura de Correa, que es el principal líder indudable para el pueblo ecuatoriano, cómo lo han hecho con Castillo, cómo lo hicieron con Evo y el golpe en Bolivia, y lo más reciente, lo que está más yo diría cómo lo hicieron con Lula. A Lula también lo judicializaron. Es el enorme ataque que hay a Cristina Fernández de Kirchner en estos momentos en Argentina, por lo que saben que representa como figura política importante, ya no solo para Argentina, sino para América Latina. Entonces un ensañamiento y una persecución sobre la base de una construcción de mentiras, de calumnias, de falsos sucesos sobre esos líderes de la izquierda, sobre su familia, sobre sus amigos, sobre todo su entorno, que es una manera brutal. Yo creo que lo fundamental en esto es que los pueblos conozcan cuánto hay detrás de la trampa que se les tiende, porque precisamente contra quienes van son contra los intereses que está defendiendo ese pueblo y contra los partidos, las organizaciones, las instituciones o los líderes que están defendiendo los verdaderos intereses de ese pueblo. Por lo tanto, son los pueblos los que tienen que defender sus ideas, su futuro ante esas intentonas de golpe utilizando la judicialización de la política. En la misma medida que haya más conciencia en nuestros pueblos latinoamericanos de esos fenómenos, en la misma que haya más voluntades integradas, habrá más apoyo para esos líderes, habrá más apoyo para esos procesos, y esos procesos se podrán consolidar de una manera más robusta ante los intentos de golpe del gobierno de los Estados Unidos. Le hablaba del caso de Perú, donde se ha autorizado la presencia de militares estadounidenses. ¿Qué representa eso? Es una injerencia, es una agresión. Un país que se respete no permite eso. No permite eso. Eso es atentar contra la soberanía de un país. Eso es liquidar la soberanía de un país. Eso es liquidar la autodeterminación. Contrasta mucho cómo la OEA enseguida se apoya a procesos como estos que se tejieron contra Castillo, que es un humilde maestro que llegó a la presidencia de ese país y sin embargo ha sido muda y sorda ante otros procesos donde se están condenando figuras de la derecha en América Latina. Entonces, detrás de esto se demuestra la perversidad que hay desde el punto de vista imperial, se demuestra la maldad con que se actúa, y se demuestra cómo está el interés de agredir y de
estar presente en los problemas internos de nuestros países como elemento de dominación. Y es donde primero tenemos que llegar. Nos quieren dominar. Y para dominarnos están desarrollando una estrategia brutal de colonización cultural contra nuestros pueblos y lo llevan a cabo a través de todos los medios que pueden, de todas las transnacionales de la industria del entretenimiento, de toda la comunicación mediática. Tratan de fracturar nuestras esencias. Tratan de que nuestros pueblos vean como obsoletos sus raíces, su cultura en el sentido más amplio de la sección de cultura, para que logrando esta fractura renunciemos a lo nuestro y entonces asumamos los paradigmas imperiales y de dominación que nos tratan de imponer. Entonces, esto es parte de la lucha política, esto es parte de la lucha ideológica, esto es parte de la conciencia que tenemos que crear, esto es parte de la defensa de nuestra identidad, de nuestra autodeterminación, de nuestra soberanía como países y además como región. Ahora usted hablaba del caso de Brasil, de los casos judiciales, tanto contra Dilma Rousseff como Lula da Silva. Hemos visto el retorno de Lula da Silva a la presidencia de la Nación. ¿Cómo entonces se configura el contexto latinoamericano con la vuelta de Lula a la presidencia de Brasil? ¿Se van a retomar los programas de cooperación con Cuba? Hay mucha expectativa sobre lo que pudiera pasar con el intercambio de médicos, ¿no?, entre Cuba y Brasil. Bueno, Lula ha mostrado toda la disposición para ampliar la cooperación con Cuba. De hecho, ya ha hecho un llamado a un programa de médicos que no es solo para Cuba, sino es para todo el mundo. Y Lula indudablemente va a jugar un papel importante en todos estos elementos de integración latinoamericana, ampliación de la cooperación y de posibilidades. Y esto da confianza, como te decía anteriormente, para que se refuercen los mecanismos de integración latinoamericana, CELAC, UNASUR, ALBA. Esto también es una oportunidad para que podamos avanzar más en la solución de grandes problemas que tenemos acumulados en América Latina y el Caribe. Y es también un momento que permite desmontar planes del gobierno de los Estados Unidos que estuvieron articulados en contra de determinados países, sobre todo contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Cuba y contra líderes latinoamericanos. Por lo tanto, yo creo que sí, que es un momento de un despertar y de una posibilidad distinta. Este momento de despertar pudiera estar de alguna forma amenazado, no solamente por el tema de la crisis de Ucrania, en el cual usted ha mencionado que la OTAN ha adoptado una postura agresiva y frontal contra Rusia, sino también por el discurso que vemos y la posición que vemos hacia China y el tema de Taiwán. ¿Cómo esto puede estar influyendo? Bueno, China es una gran preocupación para los Estados Unidos, como lo es Rusia también, por el papel relevante que están jugando a nivel internacional en la política, pues son potencias que defienden otro orden económico internacional, defienden el multilateralismo, defienden la paz, defienden el respeto entre las naciones y por otra parte por el desarrollo del potencial económico financiero de China. Y entonces hacia esos países también desatan estrategias de aniquilación mediática, hacia esos países entonces también desatan agresión y hacia esos países construyen maneras para difamar, para desacreditar. Y uno de esos ejemplos es el tema Taiwán. Desde el año 1971 la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció al gobierno de la República Popular China como el representante legítimo del pueblo chino. Por lo tanto, todo esto que está sucediendo con relación a Taiwán es una injerencia en los asuntos internos de la República Popular China. Cuba condena la injerencia en los asuntos internos de China. Cuba condena y ve con preocupación la presencia agresiva militar de los Estados Unidos y sus aliados en el estrecho de Taiwán, tratando de crear un foco de conflicto en la región. Cuba defiende de manera inalterable, coherente e irreversible el derecho de China a su reunificación y el derecho a defender el concepto de una sola China. Por lo tanto, todo lo demás que actúe contra eso lo consideramos una injerencia en los asuntos internos de China. Y es parte de la construcción imperialista
para desacreditar el importante papel que juega China a nivel mundial. ¿Cree que este proceso entonces que ha comenzado ya es irreversible? Esta multipolaridad de la que usted hablaba, esta integración entre China, Rusia, los países del BRICS con América Latina jugando su rol. Yo creo que son procesos relativamente nuevos en la historia que conducen a un camino esperado, a un camino que muchos anhelamos en materia de integración y en materia de multilateralismo y multipolaridad, pero es un proceso que recién comienza. Y es un proceso entonces que hay que apoyarlo con mucha voluntad política para que realmente tenga los impactos necesarios en nuestros pueblos. Bueno, presidente, hasta aquí nuestra conversación de hoy. Le agradecemos nuevamente por su tiempo, por haber estado en nuestro canal. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de podernos dirigir a través de Russia Today a un amplio espectro de público en diferentes países de Europa, de América Latina y el Caribe, y siempre nuestro, como te decía antes al inicio, nuestro respeto, nuestra admiración por la manera profesional en que ustedes dan también desde el campo mediático una visión distinta, una alternativa distinta de información para nuestros pueblos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, presidente. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Gran Guevara de los Andes, que anima el crecer de un credo. Guevara, salud del mundo. Guevara eterno. Guevara, fe de justicia. Guevara, futuro en juego. Guevara, Guevara, tiempos. Guevara, nuevos. Guevara, Guevara, tiempos. Guevara, nuevos. Buenas noches, ya son las 8, comienza el estelar. Buenas noches, Rey Gómez y Giselle Filiutelles, les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. Recibió Silvio Rodríguez título de doctor honoris causa en Ciencias Sociales y Humanísticas. Encabeza Marrero Cruz, delegación cubana que asiste a la toma de posesión del presidente de Turquía. Informa Instituto de Meteorología aviso de ciclón tropical número 4. Con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la Universidad de La Habana le entregó esta mañana al destacado cantautor Silvio Rodríguez el título de doctor honoris causa en Ciencias Sociales y Humanísticas. A la ceremonia asistieron autoridades del partido, el Estado y el gobierno.